Muy buenas tardes, amigos. Como todas las semanas, soy Manuel Rojas, presidente de la Liga Iberoamericana de Astronomía, la Aliada, desde Lima, Perú. Hoy, domingo 28 de mayo, nuevamente hemos regresado a los días domingos la charla, a pedido del público, y tenemos hoy el gusto de tener aquí presente al profesor Horacio Tinanelli, desde Buenos Aires, Argentina, quien nos va a dar la interesante charla denominada Vulcano. Horacio Tinanelli es astrónomo y educador dedicado a la transmisión de saberes culturales, miembro del Comité Científico y coordinador general de la sección de enseñanza de la Aliada. Y como les reitero, nos va a dar la interesante charla denominada Vulcano. Agradezco como todas las semanas a la gentileza de nuestro amigo Juan Carlos Flores por facilitarnos, como siempre, su plataforma Zoom. Adelante, Horacio. Buenas noches. Buenas noches. Me agarran con el mate. Buenas noches a todos. He visto ya algunas caras conocidas, lo cual uno se siente más contento que estar rodeado de gente amiga. También es interesante de gente que sabe mucho, así que me va a poder ayudar en lo que cuente. Dejemos el mate. Y ustedes vieron en el flyer que yo llamé a esta charla Vulcano, pero con signos de admiración. Por ahí, Manolo me va a ayudar. Si pones la diapositiva para que lo vean todos, así arrancamos rápidamente, porque un domingo hasta ahora ya es bastante que se sienten un ratito, así que voy a hacer lo más breve posible entre la cena y yo. Este, Manolo, ¿podemos ver la diapositiva? Sí, ya está puesta las diapositivas. Bueno, entonces están viendo que yo le llamé, no se llama Vulcano la charla, sino se llama Vulcano, ¿no? Como si alguien gritara. Y en realidad esto tiene que ver con que entre los astrónomos hay como una alerta. Vieron que entre los guapos se dice Araca, ¿viste? Cuidado, guarda. Entre los astrónomos se dice Vulcano. Entonces, y esto es algo que quizás las nuevas generaciones lo incorporen de otra manera y dirán Vulcano o algo así, pero la epopeya llamada Vulcano es tan importante que da origen a este alerta epistémico que significa la historia de Vulcano. Algo que marcó una época y cambió. Entonces, ¿por qué digo esto? Miren, porque además de hablar de temas de la ciencia, en particular de la astronomía en este caso, esta epopeya nos habilita a hablar de ciertos procesos sobre la ciencia, no solo de la ciencia. De la ciencia seguramente hay formas de encarar este tema de diversas maneras, pero sobre la ciencia nos permite hablar de estas cosas que están acá, de la observación como motor del descubrimiento del mundo natural. Esto se generó en esta epopeya. Un ejemplo fantástico, quizás uno de los mejores ejemplos del método hipotético deductivo. También se ve la confianza visceral en una teoría contra la capacidad para pensar en la misma o directamente, en cambiar la misma o directamente reemplazarla. También cómo se da la desconfianza y el desdén entre pares. También cómo la oportuna intervención de colaboradores insospechados y que luego son olvidados totalmente. El trabajo simultáneo sobre un mismo tema de diferentes científicos y el desconocimiento mutuo de uno y del otro. Y finalmente la rivalidad internacional, no solo científica, de cada época ante el avance del conocimiento. Por eso yo a esta charla en realidad, para los que no son astrónomos, le tendríamos que llamar el síndrome Vulcano, porque permite esas cuestiones epistémicas feroces que vamos a ir desgranándolas a medida que avancemos. Pero para comenzar, vale decir, les recuerdo que es una charla
que tiene su origen en la historia de la ciencia. Por lo tanto, es la historia de gente y de gente con su propia vida que influyó rápidamente en toda la astronomía. Entonces, ¿dónde arranca esta epopeya o cómo se construye el síndrome Vulcano? Más de 120 años que voy a reducir en 20 minutos, más o menos. Empecé. La primera parte, porque tiene dos partes, yo les dije, tiene dos partes. Una primera parte se llama de la ficción a la realidad y comienza con un descubrimiento fundamental para la astronomía observacional hecha por un señor que se llamaba William Herschel, lo conocen muchísimo los astrónomos que están presentes, han leído su vida, conocen que era un gran músico, que era un tipo apasionado por la astronomía, que él, casi toda la familia, la hermana también trabajó en astronomía junto a él, una gran descubridora de cometas, pero él tenía una pasión por la observación que iba más allá de la astronomía, le importaba un pomo la astronomía, él lo que le quería era observar. Observar y siempre observar. Y lo que él deducía era de sus observaciones. Y por suerte, para la astronomía, las observaciones de Herschel siempre fueron confiables y él siempre tuvo una tarea permanente, sistemática, noche tras noche, que incluso llevó a que cuando no podía observar, ya sea porque estaba nublado, porque ya era viejito y no quería estar a la intemperie, aclaro para los astrónomos modernos que antes uno observaba la intemperie, ahora no es tan así. Le habían construido, yo siempre le muestro a los chicos, un planeta de madera y se lo colgaban lejos para que él lo pudiera mirar por el telescopio, entonces él se calmaba la ansiedad de observar. Tal era la fuerza de observación de Herschel, que mientras empezó, cuando construyó sus primeros telescopios, consiguió uno, iba haciendo cositas con telescopios cada vez más importantes, no pasaba de ser un astrónomo aficionado hasta que un día, de 1781, encuentra algo que le parecía que no correspondía a las cartas que tenía. Pensó que era un cometa, después vio que no se movía como un cometa, era más o menos circular, pensó que era un planeta, chao, buscó que certificaran los astrónomos y efectivamente encontró un nuevo planeta que lo llamó George Sidus. Como está ahí, ese es un grabado de Herschel, al lado está la hermana, y fue en 1781. George Sidus. Que sería George Sidus significaría algo así como la estrella de Jorge, porque el rey Jorge, estamos en Inglaterra, él era alemán, pero se había mudado a Inglaterra y había tomado como la nacionalidad inglesa y estaba muy, como se dice, agradecido y le llamó George Sidus, la estrella de Jorge. Y efectivamente los astrónomos certificaron que este planeta llamado la estrella de Jorge era un nuevo planeta del sistema solar, algo que no ocurría desde nunca, porque digamos, lo que se había descubierto con el telescopio había sido Galileo, alguna luna alrededor de otro planeta, pero un planeta más allá de Saturno era algo fantástico. No solamente era un nuevo planeta, sino estaba más allá de Saturno, que era el límite del sistema solar. Entonces el descubrimiento de Herschel fue extraordinario. Había corrido el sistema solar una enorme distancia, lo cual además significaba correr las leyes de la física también hasta ese lugar. Bueno, realmente fue un acontecimiento extraordinario que llevó a todos los astrónomos del mundo, aficionados, profesionales, iniciados, seniors, o sea, con experiencia, sin experiencia, a agarrar el telescopio y buscar a ver qué podíamos encontrar. Todos buscaban encontrar algo así como había hecho Herschel. Quiero decir que no fue lo único que hizo Herschel en la astronomía observacional. Hizo otras cosas maravillosas, pero esta es la que más nos sirve en nuestra historia. Este descubrimiento observacional de un planeta
era algo que nadie pensó que podía ocurrir. Y lo llamó toda su vida la estrella de Jorge, hasta que Johann Bode, que es un astrónomo alemán muy conocido, aquí los astrónomos presentes saben de todo lo que hizo Bode, lo convenció de que no le podía llamar la estrella de Jorge y le sugirió llamarlo Urano, y que dijo Herschel, usted llámelo Urano, yo lo llamo la estrella de Jorge, y se murió diciendo siempre la estrella de Jorge, aunque todos lo conocemos como Urano, ¿no? Pero si uno quiere venerar a Herschel, tiene que hablar de la estrella de Jorge, o sea, Júpiter, Saturno, la estrella de Jorge, ¿no? Pero Urano según Bode. Hasta acá, esto era algo extraordinario, empezaron a observarlo de a poquito y entra en escena un astrónomo francés que se llama Alexis Beauvoir, ahí tienen la imagen de este muchacho, que, se me fue la diapositiva, de origen muy humilde. De hecho, si ustedes buscan o ponen el nombre de Beauvoir, les va a aparecer una choza, ¿no? O sea, Google por Beauvoir te manda a ver una choza. Y vos decís, ¿qué es esto? Y porque él nació en una choza en la Alta Normandía, un tipo muy humilde que llegó a ser uno de los astrónomos más importantes que dio Francia, inclusive director del Observatorio de París, y estudió con mucho tesón y dificultad, pero tenía una habilidad matemática enorme. De hecho, Laplace lo tomó como entenado, y era un gran observador. También era un gran observador. Y se dedicó a observar los planetas, sobre todo Júpiter, Saturno, y sobre todo Urano, el recién descubierto. ¿Y qué significa observar eso? Significa mirar qué posición tiene una vez, otra vez y otra vez, y hacer los cálculos sobre la consistencia de lo que yo observo en el cielo, la posición en el cielo, con los cálculos de su órbita predicha por las leyes de la física, por las leyes de Kepler, por la gravedad universal de Newton, que eran las grandes pilares que construían la dinámica del sistema solar. Beauvoir encontró que las posiciones de Júpiter, que las posiciones de Saturno, más o menos coincidían con lo que predecían las leyes de Kepler, con lo que predecían la gravitación universal. Pero empezó a encontrar que las posiciones de Urano no coincidían. Empezó a encontrar con que esto no funciona, algo está pasando acá, que Urano se adelanta para un lado, se ralenta para el otro, no se movía según lo que decían las leyes. Entonces nace la idea, mejor dicho, toma impulso la idea de que había perturbaciones gravitatorias ocultas. Este es un concepto terrible para la astronomía que hasta aún hoy se sigue utilizando, pero nace acá con Beauvoir, que dice, yo sé cómo lo perturba Saturno a Júpiter, yo sé cómo lo perturba Júpiter a Marte, yo sé estas perturbaciones, o sea, como la fuerza de gravedad siempre es atractiva, nunca es repulsiva, los planetas se hacen fuercitas, ¿no? Fuerzas de marea entre ellos. Pero, ¿qué está pasando con este nuevo planeta que se llama Urano, o la estrella de Jorge? Que yo le calculo cuánto lo atrae Saturno, pero todavía no me alcanza. Me falta, hay una perturbación que no lo puedo entender. Y dice Beauvoir, en 1821, debe existir un planeta más allá de Urano que lo está traccionando gravitatoriamente. Yo les muestro ahí esa foto de las tablas de Beauvoir. No son las originales, pero se editaron en el 2015 más o menos. Se reeditan cada 20 años porque todos los astrónomos pueden ver en esas tablas un trabajo astronómico de posición de los planetas fantástico.
fueron publicadas originalmente en el equivalente del Almanaque Náutico de París, ¿no? En 1821, entonces, Beauvoir dice, debe haber un planeta más allá de Urano. No le dieron mucho crédito, pero lo dijo Beauvoir, era una palabra calificada. Igual seguían observando el cielo a ver si alguno lo encontraba, pero como no sabían por dónde buscar y no tenían la suerte que tuvo Herschel, nadie encontraba nada. Pero este es el antecedente muy interesante, porque claro, los que comenzaban a estudiar astronomía leían a todos estos personajes y leían sus hipótesis también, cosas que todavía no estaban comprobadas, porque en aquellos libros de entonces no son como los libros de hoy que se da la ciencia cerrada. En esos libros se daba la ciencia abierta, se enseñaban también las hipótesis de los grandes pensadores, las hipótesis de los grandes científicos. Hoy no está eso en los libros. Gracias que algún profesor te lo puede contar, pero no está, no se estudian. No le preguntarían a nadie, y dígame, señor, ¿cuál es la hipótesis que tiene Beauvoir sobre lo que puede ocurrir? Nadie. Hoy sí, nadie preguntaría eso. Sucede que unos cuantos años después, estoy hablando en 1845, en septiembre de 1845, un muchachito, vale también decir esto, Herschel cuando descubrió Urano tenía 43 años. Del muchachito que estoy hablando ahora tenía 22 años cuando él estaba estudiando matemáticas. Él era un matemático. Ustedes dirán, pero no vamos a hablar de astrónomos, sí, pero el astrónomo en toda esta época era el colmo del matemático. O sea, uno era matemático y si quería ser astrónomo tenía que ser matemático primero. No había forma, a menos que vengas por la astronomía observacional, aficionado, pero el astrónomo profesional era un matemático. El colmo del matemático era el geómetra, y entre los geómetras solo uno podía ser astrónomo. Y entre los astrónomos, el capo era el astrónomo real, ¿no? O el astrónomo principal, el cual era ¿por qué era el más importante? Porque era el único que podía manejar el telescopio. Todo lo demás es lo que me dijo el astrónomo real, es lo que me dijo el astrónomo principal. Este muchacho Adams, que no era de la alta alcurnia inglesa, estamos hablando de Inglaterra, era un muchacho también de un origen muy humilde, estaba estudiando en Cambridge con un profesor que se llamaba Chalice, que ahí lo tienen, James Chalice, y se pone a hacer como un ejercicio de demostrar la hipótesis de Beauvoir. Es decir, si hubiera un planeta perturbando Urano, ¿dónde estaría? ¿Cómo se movería? ¿Qué velocidad tendría? Todo un juego matemático en función de las dos leyes que se conocían, que podían generar esas respuestas. La ley de gravedad, las leyes de Kepler. O sea, si estas perturbaciones son gravitatorias, ¿cuál sería la masa? Y si tiene esta masa, ¿en qué lugar se movería? Y si se mueve ahí, ¿a qué velocidad? O sea, las leyes de Kepler, las leyes de gravedad. Con esas dos y una buena matemática atrás, nada extraordinario, cualquier persona que hoy estudie matemática en la universidad tendría un bagaje mayor que la de Adams, pero empieza a pensar cuáles son los rasgos y el movimiento de un planeta ficticio, así hipotético, que estuviera más allá de Urano y se moviera para explicar las perturbaciones de este muchacho. Beauvoir decía que tenía Urano. Entonces le dijo al profesor, mire, don Chalice, mire el cálculo que hice. Parece que si hubiera un planeta, explica todo. Y Chalice le dijo, no, pero está bien, muy lindo lo suyo. No, pero ¿por qué no mira por el telescopio en este lugar, a esta hora, este día? Tiene que estar ahí. No, yo no voy a mirar por el telescopio eso, no, por favor. No le dio bolilla el profesor. Entonces él le escribió al astrónomo real, que es como, viste, escribirle a Messi. Oiga, don Airy, en el observatorio de Greenwich. O sea,
mire, yo hice los cálculos y habría una cosa ahí atrás de Urano, ¿por qué no mira con los telescopios de Greenwich en tal lugar, a tal hora, que tiene que estar, va a ver que hay un planeta que no está en las cartas? Y a Eri también le dije, ¿quién es este? Dijo, ¿qué? Y le escribe a Yalit, ¿quién es este que me escribió? No, es un muchacho que está estudiando, que es buen muchacho, es buen matemático, pero déjate de joder con esto. Y Adams insistió. Esta es la primera carta de septiembre. En noviembre ya le había mandado más, qué sé yo. Entonces Eri le dice a Yalit, mirá, agarrá un par de noches y mirá por ahí donde dice, como para darle una respuesta a este muchacho que hincha con que miren ahí. Shelley lo miró donde dijo Adam, y no encontró nada. ¿No? ¿Cuánto habrá mirado? 2 horas, 3 horas, según los registros que se tienen. Entre 2 y 3 horas estuvo mirando en la zona donde dijo Adam. Al día de hoy se sabe con exactitud que él encontró a este astro, pero lo confundió con estrellas del fondo de la constelación donde estaba mirando y no la registró. Entonces Yalí le dijo a Adán, muy lindo todo, querido, pero no hay nada acá. Pero está lindo el cálculo, seguí haciendo. A ver, en otro momento lo miramos. Y se olvidó el asunto. Se terminó. Se guardó y todo el mundo siguió su vida astronómica en Cambridge y Greenwich. Por lo pronto, Adams logró recibirse. Pero fíjense la época, 1845, en septiembre. Y miren lo que pasa. El mismo año, pero en noviembre, o sea, un poquitito, un par de meses después, aparece otro personaje que se llama Urbano Le Verrier, un poquito más grande que Adams, y ya era un calculista, porque en aquella época en los observatorios estaban los astrónomos y los calculistas, o sea, no había computadoras, las computadoras eran humanas, o sea, entonces los astrónomos tenían que hacer un cálculo enorme, bueno, ellos no lo hacían los astrónomos, lo hacían los calculistas, entonces había gente especializada solamente en sacar la raíz de 3, otra en calcular siempre senos, cosenos, otra en sumar. Este era un gran calculista, pero también tenía como sus veleidades de ser astrónomo. Y también se interesó con este tema de Beauvoir. Y además era paisano, porque era francés. Hizo los mismos cálculos que Adam, al mismo tiempo. Digamos, no todos los lunes se juntaban, ellos no se juntaban, no se conocían. Digo, en la misma época, y presenta a la Academia de Ciencias de Francia, miren, las perturbaciones de Urano, tiene razón Beauvoir, hay un planeta del otro lado que lo está tironeando, búsquenlo en tal lado, en tal lado, en tal lado. Nadie le dio bolilla. Pero acá nadie le dio bolilla. Lo presentó después 2 veces más y nadie le quería mirar por el telescopio. En ese entonces Francia tenía buenas relaciones con Estados Unidos, que tenía los primeros telescopios. Le escribió a algunos muchachos que tenían telescopios en Estados Unidos, en Boston, en Washington. Nadie miró. O sea, estaba condenado, Le Verrier, a que nadie quería mirar por el telescopio para ver si estaba este astro ahí atrás. En eso le llega una carta de un pibe que se llamaba Johann Gale, de Berlín, que le dice si le podía leer la tesis, porque él estaba por recibirse y necesitaba un lector externo de su tesis como astrónomo. Y le dijo, yo se lo mando, yo trabajo acá en Berlín, trabajo como observador principal de los astrónomos de Berlín, o sea que estoy todas las noches, así que mirando por el telescopio. Cuando leyó eso Le Verrier, le dijo, yo te leo la tesis, pero vos me mirás el cielo en tal día, a tal hora, en tal lugar, porque ahí tiene que haber un astro que no está en las cartas. ¿Cómo no, don Urbano?
usted me lee la tesis, yo le miro el cielo. ¿Y qué hace Gale? Toma las coordenadas de Le Verrier, mira en ese lugar, a esa hora, y no tardó más de 45 minutos en encontrar el planeta ficticio que había dicho Le Verrier. Exactamente en el mismo lugar donde dijo Adam. Él estaba con su pupilo, que es otro astrónomo gigante, después se convirtió en Darrés, y los dos miraron, acá hay algo que no está, es un planeta y está más allá de Urano. Inmediatamente le dijo a los astrónomos de Berlín y se armó un despelote. Inmediatamente, como si fueran las redes sociales, se publicó en el diario, el emperador anunció el descubrimiento del gran planeta y se armó un lío internacional, porque Gale demoró en decir, yo miré en ese lugar porque me dijo Le Verrier. Lo demoró bastante, pero estaban las cartas, ¿me entendés? Él no tuvo el cuidado de quemar esas cartas, no, tenía las cartas de Le Verrier. Pero además la Academia de Ciencia de Francia salió, nosotros tenemos el trabajo de este muchacho, no nos van a pasar, usted miró ahí porque... Inmediatamente del otro lado del charco, la gente de Londres comenzó, no, el primero que lo presentó fue nuestro queridísimo Adam, y se armó una cuestión internacional de la Gran 7. O sea, ¿quién era el descubridor de ese planeta? Era Adams, que lo había anticipado por 2 meses, a Le Verrier, que también lo había calculado, que había encontrado un planeta, como se escribió después, en la punta de la pluma, porque no había otra cosa para escribir, en la punta de la pluma y no por un telescopio, o fue Gale, o fue Darrés, porque él era el encargado del telescopio, Gale. Pero Darret era su pupilo, o sea que le decía, pon el telescopio, ponete a la ascensión recta, subí a poner el campo, viste esas cosas que se le hacen al pupilo del telescopio. Entonces, el primero que miró fue Darret. O sea, ¿quién fue el que lo descubrió? ¿Darret? ¿Fue Gale? Entonces, ¿qué pasó acá? El viejo Herschel, viejito, pero era Herschel, había descubierto la galaxia, tanta cosa que podemos, el movimiento, tanta cosa que podemos, era Herschel, los manda a llamar a Le Verrier y Adams a su casa. Entonces hace un asado y dice, muchachos, hay que ponerse de acuerdo, acá por el bien de la astronomía, hay que dejar afuera a los alemanes. Así que el descubrimiento es nuestro, es de Inglaterra y Francia, y se terminó. Y a partir de ahí apareció, y todo el mundo se tuvo que callar la boca, y el descubrimiento fue de Adams Le Verrier, matemáticamente, no en el cielo. Y después un astrónomo cualquiera lo podía mirar. Le tocó a Gale, pero podría haber sido cualquiera. De hecho, aparecieron cada uno diciendo que ya lo había visto, no importa. Ahora, ¿cómo le ponemos a este nuevo planeta? Y Gale dijo, yo quiero llamarlo Janus, pero nadie le dio bola porque era Gale, era alemán, no lo quería. Entonces apareció Chalice de Cambridge, que dijo, lo vamos a llamar Océano, ¿no? Arago, que era otro gran astrónomo de la época, la bestia, dijo, no, hay que llamarlo Le Verrier, o sea, ¿qué es? Júpiter, Saturno, la estrella de Jorge y Le Verrier. No, dijeron, no, basta. No podemos llamar con los nombres de gente de los países, tenemos que poner el nombre figurado. Y apareció el querido Bessel, el alemán, Bessel, que dijo, llámenlo Neptuno. Y como así, y vamos a entregarle algo a los alemanes, vamos a llamarlo Neptuno. Como lo dijo Bessel, que era un tipo también muy conocido. Entonces, o sea que el planeta descubierto a partir de la hipótesis de Beauvoir por la matemática de Adams y Le Verrier, visto por primera vez por Gale y Darrés, le puso el nombre este muchacho Bessel. A partir de ahí
Adam siguió su vida como si nada, tuvo que hacer todo el caminito como buen inglés, no, pero Le Verrier en Francia tomó un impulso enorme su carrera, dejó de ser calculista para ser astrónomo, formar parte del observatorio, o sea, realmente cambió mucho la vida de Le Verrier y la fama, era una celebridad. Pero lo que realmente se hizo célebre es la idea del determinismo de las leyes de la física. Esto se hizo célebre. Esto de que haciendo cálculos uno podía construir, este es el planito donde Gale puso donde encontró a Neptuno, ¿no? A Neptuno. Pero esto de que a través de las leyes de la física, en particular de la mecánica de Newton, que derivado en las leyes de Kepler, la cinemática del sistema solar, podía reconstruir el universo y que seguían valiendo, no importa hasta dónde vaya, era algo extraordinario. La astronomía tomó un auge fantástico y la física más todavía. Era como que el poder de predicción que tenía la ciencia era extraordinario. Entonces, los científicos pasaron a ser hombres poderosos que podían construir el universo a partir de 3 o 4 ecuaciones. Pero, si bien toda la dinámica del sistema solar estaba cerrada con todos estos descubrimientos, a ver si me olvidé de algo importante, ¿no? Había un problema, había un problemita. Todo estaba bien, ahora las ecuaciones funcionaban, lo que se veía en el cielo coincidía con lo que calculaba, estaba todo lindo, todo el sistema solar era un relojito. Se empezaron a descubrir cada vez más asteroides, todos cumplían, todo muy lindo. Muchas más lunas en los planetas, era una maravilla, todo era predecible y todo seguía cumpliendo las leyes de Newton, seguía cumpliendo las leyes de Kepler. Pero había algo que no cerraba. Cuando hay algo que no le cerraba, a los astrónomos le dicen anomalía. Digo por qué. Cuando hay algo que no funciona, dicen esto es una anomalía. Es una palabra fantástica de la astronomía, que no es de la astronomía, pero que en la astronomía cuando te preguntan, ¿y cuál es la anomalía de? Uy, es un tema porque justamente es un problema. Y es una anomalía, o sea, no tiene solución. ¿Qué es lo que pasaba? Y esto lo encuentra justamente el mismo Le Verrier. Ustedes saben que los planetas se mueven en elipses alrededor del Sol, con el Sol en uno de sus focos. Entonces, en una parte están más cerca y en otra parte están más lejos. La parte más cerca se llama perihelio, la parte más lejos se llama afelio. Perihelio significa estoy cerca del Sol, afelio significa estoy lejos del Sol. Obviamente el Sol, desde Herschel en adelante, no está quietito, también se mueve. Pero pasaba que el perihelio de la órbita del planeta Mercurio se movía. Pero se movía una cantidad desorbitante, 2 grados por siglo. Ustedes dirán, 2 grados por siglo no es nada, no, pero para los astrónomos esto era terrible. ¿Se podía explicar esto? Y sí, se podía explicar a través de las perturbaciones, esta cosa de gravitatoria que había en la época, pero no se podía explicar todo el movimiento. Había un pedacito que no se explicaba. Esto lo encuentra, lo describe el mismo Le Verrier, que se dedicó a estudiar esto. Él encuentra que lo que se mueve Mercurio son 38 segundos de arco por siglo que no tienen explicación. No hay forma de explicar ese movimiento. No funciona la ley de Kepler, no funciona la ley de Newton, esto es un quilombo, no se podía resolver.
Él la descubrió en el 49, poco después del descubrimiento de Neptuno. Pero se cayó la boca, Chito dejó que la anomalía siguiera hasta el 59, cuando dice, no solamente yo sé cuánto es la anomalía de Mercurio, sino que sé por qué se mueve. Y acá vamos a la segunda parte, de la ficción a la irrealidad. Al bueno de Le Verrier no se le ocurrió otra cosa que decir, esto es un problema de las leyes, hay que seguir aplicando las leyes de Newton, hay que seguir aplicando las leyes de Kepler. Entonces, esta perturbación, este movimiento de Mercurio, del perihelio de Mercurio, se debe a una perturbación que le hace un planeta o una zona de asteroides, él dijo un planeta múltiple, que estuviera entre Mercurio y el Sol, ¿no? Un planeta intermercurial. También dijo una serie de, como una cinturón de asteroides, ¿no? Pero después poco a poco se fue inclinando a que un cinturón de asteroides era muy complicado, mejor un planeta, y terminó diciendo las perturbaciones se deben a un planeta, y por la duda, un planeta desconocido, ¿no? Fíjense que, y él lo dice desconocido, fíjense que él ya dice desconocido, no dice ficticio, inventado como era antes. Él dice planeta desconocido. Y era Le Verrier, que había encontrado Neptuno de la misma manera. Entonces, está bien, hay un planeta ahí. Entre Mercurio y Vulcano hay un planeta que se está moviendo. Y lo llamó rápidamente, para que no le virlen el nombre otra vez, lo llamó Vulcano, ¿no? Entonces, le calculó los elementos, determinó la masa y dijo, muchachos, vayan pongan los telescopios y tráiganme información de Vulcano. Así como hizo con Neptuno. Esto es lo que no ocurrió. Si se quieren preguntar, yo tengo una maqueta acá que es muy viejita, no sé si la ven, pero uno le da manija y se mueven los planetitas. Y yo la uso para mostrar dónde queda, ¿no? Mercurio y Vulcano con el Sol, con los chicos, y esto es fantástico, porque le dan a la manivela y se ve cómo se movía. El asunto es que Vulcano estaba a 21 millones de kilómetros del Sol, que es como estar casi pegado al Sol, se movía en 19 días, un poco más de 19 días, una barbaridad, y muy poco inclinado, pero la inclinación no le importaba a nadie. Y empezaron a opinar, todos empezaron a opinar. Ahí puse Holden desde Canadá, Watson de Estados Unidos, Newcomb, gente grosa de la astronomía, coincidieron en que la anomalía de Mercurio se explicaba con ese planeta. Y llamaron a todos los astrónomos, vamos, hay que buscarlo, hay que encontrarlo. No lo encontraba nadie, todos lo trataban de mirar, no lo encontraba nadie. La Academia de Ciencias de Francia dijo, Le Verrier tiene razón y puso guita para que pone. Le Verrier decía, es muy complicado verlo, es tan chiquitito esta cosa. La Academia de Berlín lo mismo, la Academia de Inglaterra se puso de loquísima, hay que buscar a Vulcano, tenemos que poner a Vulcano. Hay gente que hizo libros de texto y se apuró y puso a Vulcano adentro de los libros de texto y ya se enseñaba que el Sol era el Sol, Vulcano, Mercurio, Venus, la Tierra, y así. Inclusive, como no lo encontraba nadie, ¿qué hizo Le Verrier? Buscó en observaciones históricas a ver quién lo había observado, y ahí encontró al prusiano Blitzen y al otro, a Pastor, que habían encontrado no uno, sino dos planetas entre Mercurio y el Sol. Uno en 1819 y otro un montón de veces, 1822, 1824. Y él dice, estas observaciones raras de esta gente es porque vieron a Vulcano, pero como no concebían que existía, no dijeron que era Vulcano. Pero nadie tomaba en serio esto, empezaron a tener desconfianza. Esto me huele raro, es decir, estas observaciones son raras. No se sabía cómo observar tan cerca del Sol era complicado.
Y ahí apareció, un médico, un astrónomo aficionado, tenía un telescopito chiquito que se la pasaba mirando al sol, se llamaba Lescarbot, en Francia, Edmond Lescarbot, y dice, le manda una carta a Le Verrier, yo lo vi a Vulcano, lo vi el 28 de marzo del 59. ¡Ja! Le Verrier le temblaba el corazón. Por fin lo encontraron, por fin. Entonces le dijo Le Verrier que nadie lo encontraba en ninguna parte y se lo viene a encontrar que es un astrónomo aficionado en el medio de la nada, con un telescopio que tiene arriba del consultorio. Mejor voy a ver qué es lo que está haciendo. Y se fue a donde él observaba, y el mismo Le Verrier dice, y las condiciones de observación son medio precarias, y las notas que tomó son medio improvisadas, y el reloj que tiene atrás, el reloj es un tema importante en la observación astronómica, y la verdad que todo esto es medio traído de los pelos, pero no dudo, miró a Vulcano y se vino convencido de que había encontrado Vulcano, lo anunciaron, y se imaginan la fama de Le Verrier, y le pidió, miren cómo será que Le Verrier, que ya estaba condecorado por Francia, pidió que también condecoren a Lescarbot con la Legión de Honor. Entonces el médico se llevó la cocarda de ser un par de Francia por haber visto a Vulcano, que lo vio una sola vez. No lo pudo volver a ver más. Pero lo veía este hombre, pero no lo veía nadie más. Entonces era raro. Y cuando venía una noticia de que habían visto a Vulcano, la gente decía, ¿pero quién es este que lo vio? ¿Y en qué condiciones lo vio? Entonces empezaron Le Verrier decía, no, pero es que es muy chiquitito, no se ve, hay que verlo durante un eclipse, hay que verlo cuando transita el Sol. Los que saben lo que es un tránsito es cuando el planeta pasa por encima del globo solar. Yo tengo acá un globo que hago de Sol, tengo un planeta chiquitito, entonces que transita es que ven al planeta contra el globo solar. Esto era tan chiquitito que era muy difícil de ver, que el telescopio tiene que ser grande, que tiene que ser en el crepúsculo. Todo lo que quedó de su vida, el pobre Le Verrier se la pasó sacando condiciones para ver a Vulcano, pero no lo veía nadie. Hubo quien lo vio y sí, aparecieron. En 1860 Russell dice que lo vio, está publicado en Nature, en el 76, Covington, en Scientific American también, Loomis desde Manchester, Watson desde... Esta gente era gente que era muy respetada como observadores, descubridores de planetitas, de cometas. En el 78, ya muerto Le Verrier, Watson y Swift dicen haberlo visto durante un eclipse, y de nada valía que salían otros que eran grandes observadores del cielo y sobre todo de eclipses y de los planetas interterrestres, o sea, los planetas entre la Tierra y el Sol, como Liais, que dirigía el Observatorio Imperial, era un francés que dirigía el Observatorio Imperial en Río de Janeiro. Decía, pero todo esto es verso, esto no ninguno, son manchas solares, no están viendo nada. Por favor, yo la tengo descrita acá, no hay ninguna cosa. No, este Vulcano, decían los franceses, y vos sos un vendepatria porque no querés creer que estamos viendo a Vulcano. Se armaban unos líos bárbaros, ¿viste? Perdía el laburo si seguía insistiendo que se veía Vulcano. Este otro Peter, uno de los astrónomos que había descubierto, basta con Vulcano, y dice esto, lo escribe, ¿viste? En la revista de Newcomb, ¿cómo se llamaba? Newcomb era, el Astronomical Journal, dice, yo no pienso ser como un pato salvaje que vuela detrás de los pájaros míticos de Le Verrier, déjense de joder con Le Verrier. No hay nada ahí, y poco a poco se fue apagando, como se murió además Le Verrier, que era el único que le interesaba, y se murió. Y si bien era un tipo muy célebre, él había sido, lo habían nombrado director del Observatorio de París, y realmente le dio un impulso enorme. La astronomía estaba media apagada, él le dio un impulso enorme, pero también fue medio severo, y ya después lo sacaron, ¿viste? Dijeron, saquemos al viejo que nos está volviendo loco, y el tipo se fue triste a seguir haciendo cálculos para ver si alguien podía ver
a Vulcano. Después lo llamaron de vuelta, como diciendo, trae al viejo, pobre, no seamos injustos, pero igual se murió convencido de que había un planeta entre Mercurio y el Sol, pero que los astrónomos no eran capaces de verlo, que ya iba a avanzar la tecnología y que lo iban a poder ver. Se fue olvidando, pasó a ser un mito, ¿no? Pero lo que no era un mito era la anomalía del perihelio de Mercurio. Esto no era un mito, esto se seguía encontrando, se seguía desplazando y no había forma. Ahora que no estaba Vulcano, ¿cómo hacemos? Ah, y ahora te quiero ver. ¿Y ahora cómo se arregla? Y, viste, ahí empezó. Aparece Newcomb, que la estudia con un poco más de detalle, dice, no son 38 segundos por siglo, como dijo Le Verrier, son 43 segundos por siglo, o sea, más grande, es el valor correcto hasta hoy. Y dice, no hay ningún planeta, no hay ninguno, ni cinturón de materia, no. Y también descartó el achatamiento del Sol. No podía saberse por qué era, pero esto existía. Entonces aparece en escena Asaph Hall. Asaph Hall es un astrónomo muy conocido, entre ellos porque descubrió, si mal no me recuerdo, los satélites de Marte. Esa es otra historia maravillosa, pero digamos, este tipo propone alterar la ley de gravitación. Dice, lo que pasa que entre Mercurio y el Sol, ahí no funciona la gravedad funciona para afuera. Y él modifica la ley de gravedad con un término, ¿no? Con una constante que le diera exactamente la anomalía de Mercurio. Un invento. Pero ustedes dirán, pero esto es jugar con los números. Sí, pero no era el primero que jugaba con los números. En esta época, fines del siglo XIX, por el tema de lo que la revolución que estaba causando la idea de radiación y todo lo que el electromagnetismo, había como una gran tendencia a que las leyes que se consideraban universales no tenían por qué tener esa forma en todas partes. Entonces había como ejercicios de cambiar las leyes naturales. Ya lo había hecho Laplace en 1805 para jugar, pero como un ejercicio. Lo hizo Weber, lo hizo Riemann. Ahora había como se le perdía el respeto a la ley de Newton. Y si yo voy a ver cómo yo puedo hacer una ley que explique todo, pero además me explica esto que no tiene explicación. Y hacen la ley, Asaph es el primero. Pero Newcomb, que era un astrónomo formado y respetado, desarrolla un estudio de todas las anomalías semejantes a la de Mercurio en todos los planetas rocosos, incluso en la Luna. Y encuentra que son todos mucho más pequeñas que la que se encuentra en Mercurio. Y él prueba que la ley de Hall no da cuenta de todas las anomalías, sino solamente la de Mercurio, porque le puso una constante para que le dé. Por eso explicaba la de Mercurio, pero no todas las demás. Entonces dice, la ley de Hall, eso no funciona. Pero, dice Newcomb, es cierto, es probable que la ley de gravitación universal no sea correcta en esa zona. Lo deja abierto Newcomb. ¿Para qué? Esto generó que todos se tiraran para ver qué es lo que estaba pasando. Y parecía que la respuesta estaba en estudiar las anomalías. Entonces aparece otro personaje muy interesante, que se llama Seliger. Seliger desarrolla una teoría muy precisa, ya estamos en el siglo XX, donde da cuenta de todos los perihelios de los planetas rocosos. Y diciendo que esto era producto de una masa de partículas que estaba alrededor del Sol, que además se podía ver, que es lo que hoy se llama la luz zodiacal. Entonces, esto se consideró correcto hasta el 19, porque era una teoría completa. ¿Me explico? Una cosa muy, muy, muy clara. Había partículas, todas esas partículas generaban atracción, era más poderoso
en Mercurio que en todas las demás. Esto lo dice Seliger, que era un astrónomo de la Gran Siete. Pero después aparece otro fulano, que se llama Frendulich, un matemático muy preciso, mano derecha del viejito que está ahí, que se llama Einstein, que hace el cálculo y encuentra que la masa necesaria para explicar la anomalía de Mercurio es incompatible con la masa de la luz zodiacal. Porque el tema de Seliger era que era muy seductora la teoría, porque él decía, todo esto se debe a la masa de la luz zodiacal, y la luz zodiacal se veía. Entonces era algo como que observacionalmente ahí está lo que está causando. Era una cosa muy fuerte, para la astronomía era muy fuerte. Pero Frendulich encuentra, no muchachos, déjense joder, no alcanza. Esto no es. Y sin el aporte de Frendulich, Einstein nunca se hubiera dado cuenta, ¿no?, que la teoría de Seliger no era un obstáculo para desarrollar su teoría, de gravedad. O sea, la teoría general de la relatividad que implica la realidad, implica su idea de gravedad, como esa deformación del espacio, eso es otra historia, explica la anomalía de Mercurio, como tantas otras cosas que explica. Pero esto era, dentro de la teoría de la relatividad, hay una partecita que explica esto que no lo estaba explicando ninguna otra teoría gravitatoria. No era lo único de la teoría de la relatividad, era eso, era como una partecita. O sea que este muchacho, Albert Einstein, es el que realmente da cuenta del movimiento del perihelio de Mercurio. Pero dentro de su teoría general. Pero no crean que la tuvo fácil, porque antes de que Einstein desarrollara su teoría, apareció un maestro de escuela aficionado a la física y que se interesó en todos estos papers, porque antes los papers de los científicos se publicaban y los podía leer cualquiera, y aquel con 2 dedos de frente en términos de conocimiento de la física podía entenderlos y saber por dónde iba la investigación de la época. Y apareció un muchacho llamado Paul Gerber, que publica en 1898, por favor anoten 1898, yo puse ahí una sola de las referencias donde está publicado, hay varias porque la reprodujeron rápidamente otras revistas de ciencia de la época, y encuentra una expresión de la gravedad perdón, que también da cuenta del fenómeno gravitatorio en la zona de Mercurio y explica la anomalía encontrada por Le Verrier en el 40 y pico. No, la derivación es poco clara. Él trabajó a partir de potenciales retardados, tenía que ver con el electromagnetismo, pensaba en campos de fuerza, no importa cómo lo hizo, pero sacó una ley, sacó una expresión, se las estoy mostrando ahí, que es exactamente igual a la de Einstein de 1915, cuando presenta la teoría general. Ustedes ven ahí el año en que la pone Gerber, en 1898. Einstein siempre dijo que él desconocía el trabajo de Gerber, pero que incluso si lo hubiera conocido, no le habría influido a la hora de desarrollar toda su teoría de la relatividad. O sea, porque la fórmula de Gerber es una fórmula sacada de contexto, encontrada ad hoc desde otro lugar de la física, no dentro de una teoría general de la gravedad, como la que Einstein presenta en su teoría de la relatividad. De todas maneras, una vez que apareció la teoría de la relatividad, los que conocían el trabajo de Gerber, empezaron a presentar
el trabajo de Gerber, decir, este lo copió, este lo plagió, acá está, este lo había dicho, y fue usado durante mucho tiempo, e incluso hasta el día de hoy, para decir, Einstein copiaba, se copió de fulano, le afanó a tal. Pero vuelvo a insistir, la expresión de Einstein se deriva de una teoría consistente. La expresión de Gerber, que si bien da cuenta de esto, es una expresión aislada que no da cuenta del resto de lo que sucede en el sistema solar. Llegados a este punto, resuelto el tema de, bueno, por supuesto que Einstein no, ni siquiera se puso a analizar o a negar la existencia de Vulcano, ya directamente no había nada ahí, pero sí la existencia de esa masa de partículas que había dicho Seliger. Con esto, no solamente con la aparición de la teoría de relatividad, se termina de cerrar todo lo que es la dinámica del sistema solar, sino el comportamiento de la gravedad en el mismo universo. Así que con esto cierra, y con esto cierra la epopeya de Vulcano, que directamente fue enterrado con la teoría de la relatividad. Miren desde dónde hasta acá. Entonces, para cerrar, esta epopeya nos permitió visualizar los siguientes aspectos de la ciencia que dan forma al síndrome Vulcano. La observación como motor del descubrimiento del mundo natural, y solamente la observación, que lo representa Herschel, ¿no? Como Herschel lo único que confiaba era en lo que observaba, él sacaba teorías por lo que observaba. Así hizo descubrimientos extraordinarios, pero también hipótesis fantásticas y realmente absurdas, ¿no? Como por ejemplo, para decir cuál, una cosa absurda de Herschel, y las manchas solares son tubos que hay que apuntar bien el telescopio porque seguro se van a ver por ese tubo la superficie del Sol, donde hay gente, animales, plantas, hay toda una civilización que se puede ver. Entonces se la pasaba tratando de poner el telescopio para que entre justo en el tubo para poder ver la superficie del Sol que estaba por encima de lo incandescente. Bueno, pero lo decía Herschel, entonces había que callarse la boca porque era Herschel. Un ejemplo del método hipotético deductivo es obvio. Adams, Le Verrier y Gale, que también toma las ecuaciones y las transforma en coordenadas en el telescopio. La confianza visceral en una teoría, Adams, Le Verrier realmente creían en eso, contra la capacidad de hacer cambios. Newcomb, Hall, ¿no? Que son los que se animan a decir, ¿y si las cosas no son tal como la teoría dice? O directamente su reemplazo, que fue Einstein, directamente esto no, hay que tirar todo, basta. Así como hizo con el éter, tiró con toda la gravedad. La situación de desconfianza y desdén entre pares, Adam, Chalice, Le Verrier, bueno, las academias de ciencia, la oportuna intervención de colaboradores insospechados y su posterior olvido, Le Corbusier, Gerber y tantos otros que tuvieron ahí por el medio. El trabajo simultáneo sobre el mismo tema científico de diferentes científicos y un desconocimiento mutuo. Esto es algo fantástico que tiene esta epopeya, que es el trabajo simultáneo de Adams y de Verrier sobre el mismo tema, llegando a las mismas conclusiones sin saber nada uno del otro. La rivalidad internacional, no solo científica, de cada época ante el avance de la ciencia, que básicamente acá se dio entre tres países, Francia, Inglaterra y Alemania. Y como final, para todos los muchachos que en este domingo se han juntado para charlar sobre este tema, me queda decir, cualquier parecido de estas síndromes que sea en la actualidad es mera coincidencia. Pero los que estamos en el ambiente sabemos que todo esto es cotidiano. Por eso entre los astrónomos decimos, ojo, Vulcano, ojo, acordate de Le Verrier, ojo, a vos te... Entonces, para no hablar en voz alta o poner nombre, decimos Vulcano, o sea, cállate la boca, te van a matar, la academia te va a aplastar, etc. Espero que les sirva, anótense, porque el síndrome Vulcano sigue sucediendo
y da cuenta un poquito de los procedimientos de la ciencia, los intereses y la forma de procesar la información y de construir el conocimiento. Porque estamos convencidos que si uno quiere aprender algo de ciencia, no es solamente del objeto de estudio, sino también de los procedimientos de la ciencia. Saber sobre la ciencia. Eso nos permite, porque es más fácil procesar cómo se hace que lo que es. Lo que es ya viene procesado. En cambio, saber cómo se hace me permite discernir. Y lo podría hacer de esta manera, lo podría hacer de esta otra. ¿Y por qué hizo esto? ¿Y por qué no fue a tal país? ¿Y por qué no? Estas cosas son mucho más importantes y en este momento más. De otra manera, a los muchachos, a la gente que uno quiere formar, a los estudiantes, las cosas le vienen cerradas, llenas de certezas, y no sabe bien cómo se formó, generan una gran así, impotencia cognitiva no saber los procedimientos de la ciencia. Y el síndrome Vulcano los advierte de todos ellos, o por lo menos cómo esto durante 100 años estaba instalado en el ambiente científico. Ustedes dirán, ¿en el astronómico? No creo. Los biólogos tienen lo suyo, los geólogos también, y ni que hablar los físicos. Bueno, esto es todo, Manolo. Si todavía hay gente, quedo a disposición si alguien tiene alguna pregunta, comentario o confesión. Bueno, muchas gracias al profesor Horacio Tinanelli por su interesante charla de hoy. Pueden ir dejando preguntas si desean ahí en la sección de chat abajo, o si no hay una opción para poder levantar la mano y le habilitamos el audio si es que alguien quiere hacer un comentario o alguna pregunta de manera verbal. Bueno, mientras van dejando preguntas, yo personalmente voy a permitirme contarles lo siguiente. A ver cómo es esto. No sé si me veo yo. Bueno, a ver, vamos a ver. No veo los chats, pero me aparecen cosas así como, gracias, excelente, gracias a ustedes, muchachos, por quedarse un domingo a la noche a escuchar estas cositas. Gracias, Emilce, estoy leyéndote, me aparece acá, sí. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por quedarte. Bueno, yo, a ver, quiero solamente... Gracias, Miguel. Bueno, son todas gracias, así que me siento agradecido yo de que se hayan quedado. Vea, y más si sonríen así, bueno, ahora por lo menos sonríen. Espero que la hayan pasado bien. Mi amigo Javier ahí se está riendo, muy bien. Bueno, Ojo, Vulcano, ojo. Esto a los muchachos, o sea, a los estudiantes les fascina conocer, porque parece que uno contara anécdotas, que contara la cocina, podría haber dicho muchas más anécdotas, pero el tiempo es tirano y no quise contar, pero la vida de Berrier tuvo altos, bajos a través de esto. La de Adams, que se acomodó, yo ya lo hice, no quise dar más nada, lo sacaron a Yalir, agarró el observatorio de Cambridge y se quedó ahí. O sea, todo lo que significaba el poder de haber hecho un descubrimiento. Y la diferencia, siempre marcando la diferencia con la ciencia actual, con el proceso actual, con el sistema actual, con el sistema actual. O sea, hoy muchos de estos procesos que hemos contado no se podría dar porque el sistema científico ha cambiado muchísimo. Y después yo invito, Manolo, si vos me permitís, sí, claro. acá hay gente que sabe mucho, que otro día alguien cuente exactamente cómo es esto de la anomalía, que alguien cuente, o sea, hay cosas astronómicas puras que yo no tampoco me he detenido, porque bastaba con conocer que sepan esta cuestión de la gravedad o las leyes de Kepler y no mucho más. Lo demás se puede explicar en alguna otra charla. Bien, yo solamente quiero agregar lo siguiente como un complemento a tu charla, Horacio. Son muy pocos los libros que hablan sobre Vulcano, que bueno, ya en esta época ya es un asunto científicamente descartado, pero son muy pocos los libros que tienen alguna referencia a Vulcano. Uno de esos pocos libros es Astronomía Popular, seguramente lo conocen, de Augusto Arcinis, de 1901,
Ahí hay varias páginas dedicadas pues a la historia de Vulcano. Y también como curiosidad, ya que Horacio mencionó que Herschel murió llamándole a su planeta Urano, estrella de Jorge. Bueno, acá en el Diccionario Universal de Física de Brisson, en el tomo 6, que es de 1801, Urano está mencionado como planeta Herschel, no le dicen Urano. Entonces, y este diccionario está por si acaso ahí en libre circulación en internet, ¿ah? Como tiene ya creo como más de 2 siglos, lo pueden ahí descargar. Bueno, ese era el comentario. Vamos a leer los comentarios que han dejado acá. A ver, bueno, Cintia Elías dice, hola, buenas noches desde Buenos Aires. Luciana Ávila, buenas noches desde Tucumán. Teresita Fanger desde Liniers, Buenos Aires. Miguel de Laurenti desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina. Marcelo Grande Miguel. desde Bariloche. Patricio Lea, buenas noches desde Cipolletti, Río Negro, Argentina. Hola, Pablo Patricia. Klein, desde Capital Federal, Argentina. Bueno, acá no tiene nombre, dice desde Córdoba, bueno, vamos a ver quién es. Emil C. Debe ser Cejas, cordobés. Emil C. Cejas desde San Luis. Hola, Unir. Ernesto Cheiner desde Hurlingham. Sí, Hugo Valle desde, Hurlingham. Eso sí. sí que es jodido. Bien. Grande, Ernesto, grande. Hugo Valle, saludos desde Lima, compatriota mío. Alan Carciente desde Caracas, Venezuela. Daniel Mendicini desde Santa Fe. Miguel Villalba desde Villa Ángela, Chaco. Jorge Coblan, buenas noches a todos. Saludos desde el CODE en Santa Fe. Como siempre, la charla de Horacio es excelente. Javier Jorge, que es gran admirador de, ¿cómo se llama? De Flammarion. Y Flammarion habla bastante del bueno de Le Verrier, ¿no? Y es bastante recomendable, ¿no? Flammarion, Camille Flammarion. Pero más allá de que no se escuche más a Vulcano, como dice Manolo, que está científicamente descartado, no está descartado para mí. Es el tema, por esto que estamos diciendo. Estas cosas que sucedieron durante 130 años son lo que tienen que conocer los muchachos que quieran hacer ciencia. Te van a destruir las academias, te van a destruir los grandes, las autoridades científicas. Tenés que pensar mucho antes de presentar un trabajo. O sea, todas estas cosas son muy, muy importantes conocerlas, más allá de la astronomía. Y además Vulcano existe, Manolo. Hay un planetita, hay un asteroide que se llama Vulcano. O sea que de última alguien se acordó de que Vulcano había que darle entidad, y Vulcano es un planetita, que ahora no me acuerdo el número, alguno de los de la Ilíada me puede ayudar, pero no me di cuenta de buscar el número de Vulcano. Pero es un planetita que está ahí en el cinturón de asteroides y se llama Vulcano. No es donde nació Spock, porque todos están con Vulcano. Dice, vas a hablar de Star Trek. No, no. Es el planeta Vulcano de Star Trek, que está en otra galaxia. El planeta Vulcano nuestro, el que existe, está entre Marte y Júpiter. Pero del que hablamos nosotros está en la mente, estuvo en la mente de centenares de científicos durante 100 años. Es algo maravilloso. Uno no puede no pensar en eso. Por eso digo que existe, Manolo. No tiene entidad física, pero tiene entidad conceptual y epistémica, porque conocer esto es maravilloso, es maravilloso. Desde ese lugar lo digo. Bien, bien. Bueno, acá Javier Feu, saludos desde Buenos Aires. Rodrigo de Brix desde Santa Fe. Grande, Marita, Rodrigo. Marita Berenguer desde Bahía Blanca. Bueno, Marita pudo entrar. Bueno, Marita, yo lo conté como pude, si me estuviste escuchando. Es una gran narradora de la provincia de Buenos Aires, de todo el país, pero está ahí en Bahía Blanca. Bueno, espero que haya seguido el hilo, ¿eh? Ya, Y ahora que alguien puso algo de la revista de la Ilíada, vamos a hacer esta historia, la vamos a poner en un relato y la ponemos en la revista Universo de la Ilíada, que no viene mal, ya alguna la habrá contado, contarla una vez más, no viene mal. Bueno, aquí Alan Carcienta ha compartido un link, lo voy a poner acá al final. Solamente quiero los últimos saludos para darle pase a Jorge.
Eh, Patricia Olea, gracias Horacio, excelente, tu narrativa muy clara. Ezequiel Sangüesa, gracias por la presentación, muy buena. Muchas gracias Horacio, Teresita Fanger, Luz Milagros Díaz, saludos Horacio, Pablo Klein, Mariana Celis, muy excelente. Katia Elal, Marcelo Alejandro dice muchas gracias, Emile Cejas, Miguel dice, bueno, y acá llegamos a la última pregunta. Ah, bueno, Conrado dice, soy Conrado, no sé si me recuerda. Ah, Conrado Kurz. Trabajamos juntos y durante mucho tiempo explicábamos esta epopeya a niños de escuelas primarias, con el modelo que mostraba recién, y Conrado hacía todo un trabajo ahí con los niños, explicándoselo a niños la idea de la existencia de un planeta hipotético para explicar cosas, que no es nuevo en la astronomía. Lo hicieron en la antigüedad, existía la antitierra, después existieron, cada planeta se inventó, porque cuando no tenían forma de explicar las cosas, inventaban un planeta. De hecho, esto después lo tomó la literatura por suerte, porque, por ejemplo, para poder justificar la existencia de un organismo pseudohumano que tuviera propiedades no humanas, se inventó un planeta de donde vendría, que se llama Krypton. O para poner a Min, pusieron Mongo. Y así, un día, si querés, Manolo, hablamos de todos los planetas inventados por la literatura, los mundos inventados por la literatura, que son maravillosos, desde la ciencia ficción a la fantasía. Bien, le damos el pase a Jorge Coblan. Jorge, por favor, activa tu audio. Está activado, creo. Sí. Te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Horacio, un fuerte abrazo. A la distancia, el Quincho de Chiquito te espera para la próxima visita. Bueno, aquel que pueda conseguirlo, aunque sea en copia, Memoria de un astrónomo de Camille Flammarion, que era muy joven en esa época, ya él estaba en el Observatorio de París en todo ese momento en que se descubre Urano, y entre las tantas anécdotas que él cuenta, muy enemistado, por supuesto, como todos los astrónomos del Observatorio de París, con Le Verrier, máxime que él menciona como que Le Verrier no confió mucho en los astrónomos franceses para buscarlo a Urano. Estaba muy enemistado, tenía muchas internas, pero cuenta que en una noche él estaba observando al nuevo planeta, perdón, te dije Urano, me refiero a Neptuno, ¿no? Estaba observando y pasa Le Verrier y le pregunta qué estaba haciendo, y Flammarion le dice, y estoy observando el planeta que usted descubrió, señor. Y le contesta Le Verrier, no entiendo cómo puede haber gente que pierda el tiempo en eso, porque cuenta la historia que Le Verrier nunca lo miró a través del telescopio al planeta que él había descubierto, en este caso Neptuno. Quizás no sea así, pero por lo menos Flammarion es lo que manifiesta en sus memorias. No, coinciden varios, de que él no quería mirar por el telescopio, porque él estaba tan confiado en la capacidad y en el poder de los... No miraba por telescopio. Aparte no había tenido entrenamiento, no era un tipo que miraba por telescopio. De hecho, la iconografía de Le Verrier no tiene telescopio al lado, no es como a Herschel que le ponen siempre un tubo. ¿Me entendés? A Le Verrier le ponen una pluma, porque era un matemático. No era, es cierto eso, es cierto. Que sabemos si es cierto. Pero es muy probable que haya sido así, porque él mismo rechazaba, era como un astrónomo teórico, ¿viste? Era un tipo Laplace. Era un tipo Laplace, él quería ser como Laplace. Muy mal llevado. Muy mal llevado. Lo sacaron, voy a decir una expresión groserísima, así que... Y otro detalle del observatorio. Claro, otro detalle de Neptuno que sería lindo que lo prepare para el futuro, es toda esa historia del propio Galileo, que lo observó como una estrella, ¿no? Que lo dibujó cuando estaba estudiando los movimientos de las lunas de Júpiter, y sin saber que era un planeta, ¿no? O sea que quizás el primer observador genuino, digamos, de Neptuno fue el propio Galileo, ¿no? Yo creo que era Urano, ¿eh? Creo que él observó Urano. No, Neptuno. Neptuno. Lo dibujó junto a Júpiter. Demasiado bajo, ¿eh? Lo dibujó junto a Júpiter en su dibujo. Veo que
Bueno, ha bajado la mano, pero tenía la mano levantada el doctor Podestá, Raúl. Ah, audio, por favor. Activar Don audio. Raúl, mi respeto, don Raúl. Hola, un gusto, un abrazote fuerte, Horacio. Hermoso escucharte, genial la historia. La disfruté tu charla. Te cuento que hace unos días, y ahí Jorge y la gente del CODE, la aliada, es testigo. El otro día tuvimos una especie de vulcano, te cuento. Te voy a contar si no te enteraste, pero seguramente te habrás enterado un poquito. Estaba mirando, sacando fotografía de la cromósfera solar y fotósfera. Más estaba trabajando en cromósfera que en fotósfera, estaba trabajando con filtro H-alfa. Y apareció una mancha que no sabíamos qué era esa mancha. Y bueno, era un vulcano. Era vulcano. Bueno, apareció una mancha ahí. Y empezamos a buscarla y darle vuelta a la situación. Entonces, era algo raro, porque ninguna de las regiones activas que estaban numeradas, ya que tenían sus coordenadas, coincidía con ninguna. Y bueno, la cuestión fue empezar a ampliar la imagen, ampliar. Finalmente aparecieron dos cuerpecitos, aparecieron cosas que le sobraban al costado, y bueno, empezamos a buscar lo que era. Aparentemente era la Estación Espacial China y el carguero que estaban ahí reabasteciendo, justo pasó en ese instante. Qué maravilla. No, pero fue suerte, digamos, ¿no? Vos me haces acordar que los primeros que trataron de ver eso, no me acuerdo los nombres, yo creo que los mencioné, pero no dije qué observaron. Todos los que observaron a Vulcano durante en la época de los eclipses, todos dijeron que vieron dos vulcanos, que no, Vulcano no era un planeta simple, sino que era un planeta doble, o que Sí. era un planeta grande con una luna. O sea, todos vieron dos. Y por eso todos los norteamericanos se enojaron porque dijeron, no, pero están viendo cualquier cosa, y cuando sacaron las coordenadas estaban viendo otra. Yo pienso que podemos hacer una película para Netflix y Te decir cuento que sí, que los te que cuento que vieron fue la sí. estación china, esa gente que viajó en el tiempo, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, podríamos hacer una película de ciencia ficción, ¿por qué no? Bueno, Claro, fue suerte, te cuento, porque fue suerte. Se toman cantidades impresionantes de imágenes, ¿no? Ahora se toman muchísimas imágenes, y después se van analizando una cada una. Y bueno, en eso apareció eso que realmente fue tremendo. Y con respecto a las ecuaciones de la gravedad Jorge también estuvo en ese momento, en el 2019, el 2 de julio, allá en Merlo, San Luis. Estuvimos trabajando durante el eclipse, y ahí encontramos la desviación que produce la masa del Sol frente a una estrella que estaba detrás. Fue extraordinario y bueno, fue publicado. Está publicado en uno de los números de la Aliada, de la revista Universo Digital. Pero Así que bueno. eso fue en el 19. En el 2017, exactamente, el 2 de julio. Fue exactamente el 2 de julio. Que ahí fue cuando terminó de cerrarse la teoría de la relatividad. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de poder medirlo. Inclusive acá en la Secretaría de Ciencia y Tecnología di una charla en la universidad sobre el tema. Justamente. Hacer eso está una vez en la vida. Sí, no, fue maravilloso. Lloramos ahí, estábamos llorando, realmente lloramos. Realmente fue para tirar lágrimas, realmente. Pero volviendo a Vulcano, cuando él hace esto en el 19, lo que había predicho en el 15 cobró dimensión, porque hasta Totalmente. el 19 Claro. era como una idea más de un viejo que decía un viejo, no, era un pibe. Pero digamos, otra idea Totalmente. más sobre la anomalía de Mercurio, pero cuando mide en el 19 la desviación del rayo luminoso, van todo para atrás, y con esa teoría explicaban todo. Fue Totalmente. terrible. Que se explica. Entonces, el tejido espacio-tiempo realmente es tremendo, ahí como realmente se modifica. Es tremendo. Bueno, genial tu charla. Me encantó, realmente fue fascinante la charla. Horacio, Sí. Horacio, con respecto volviendo al tema Vulcano, ahora hay otro gran problema. El señor Spock, ¿de dónde vino entonces? No, vino de Vulcano, pero no de este Vulcano. Del asteroide. El Vulcano del señor Spock, eso es otra charla, ¿eh? Es en otra galaxia. Así que no es acá. Bueno. Lo lamento, pero no. De más lejos. Es más lejos. Bueno, es más lejos. muy lindo todo, ¿eh? Vamos. Gracias por regalarme un pedacito del domingo, no solamente mi nombre, sino el nombre de la Ilíada. Es muy gratificante que se junten para escuchar
este tipo de temas. Hoy es de historia de la astronomía, otras veces es de astronómicas en sí mismas, ¿no? Que también son súper interesantes. Y voy a aprovechar que lo voy a mandar al frente a mi amigo Eduardo Escardino, que está entre nosotros, que está preparando una charla sobre la astronomía en la filatelia, que es maravillosa, pero todavía no la terminaste, ¿no es cierto? Haceme así que no la terminó, pero la vas a terminar. Eso, exactamente. O sea, cómo la astronomía llega a desde el primer sello que tiene una imagen astronómica a hoy. Las cosas que hay para contar son extraordinarias. Pero me daba para preguntarte, no está Vulcano, ¿no? Le Verrier seguro, pero Vulcano no está. Sí. Eduardo, por favor activa tu audio, está habilitada la opción. Hola, Hola, ¿se escucha Eduardo. bien? Sí, se Sí, escucha. sí. Bueno, espero terminar la charla para la próxima. Bueno, escúchame, pero de Verrier seguro que está. Sí, está Leverrier. ¿Pero Vulcano está? No. No estoy seguro, pero algo se habla en algún sello, pero no estoy seguro. En la época, ¿no? Sí, sí. Ok. Sería fantástico ver un sello de Vulcano. Sería fantástico. Bueno, Voy a pero no buscar. adelantemos nada. Dale. Bueno, gracias. Entonces, seguimos acá con los mensajes. A ver, vamos a ordenarnos. Ya, seguimos con los mensajes. Dice Ezequiel Sangüesa, extraordinaria presentación. Acá Miguel de Laurenti dice, el asteroide Vulcano es el 4464. Rodrigo de Brix nos comparte la revista Universo Digital de la Aliada, el número 67, donde encontrarán un escrito de Horacio que fue publicado en esta edición, titulado Los nombres del cielo, respecto a los nombres de los planetas y cómo fueron cambiando con el tiempo la forma de denominarlos. Sí, al final voy a compartir, justo he abierto tu enlace, Rodrigo, para compartirlo. Grisel Fauché dice, súper interesante el recorrido por la historia, sobre todo porque actualmente cuando se habla de ciencia en las aulas, se muestra la ciencia acabada de los exitosos, se muestra la ciencia acabada de los exitosos, una ciencia para pocos e inalcanzable que no admite preguntas. Emil C. Cejas, qué maravilloso es aprender con un profesional como Horacio, didáctico muy claro. Katia Elal dice, a mí me llamó la atención cómo podían calcular la posición de los planetas antes de la teoría de la relatividad. Claudia Estrella Prieto, desde Rivera, Uruguay, manda saludos. Gracias, Claudia. Sí, acá, bueno, alguien que creo que ya habló, no sé si estoy seguro cómo hago para poder hablar. Hay una opción que dice abajo reacciones, y ahí se puede, hay una opción que dice levantar la mano, o si no, en todo caso, algo, no está Samsung. Activa la cámara, por favor. No sé quién es. Sí, a ver, vamos a ver. Samsung, Sí, un hombre que se llama Samsung. escuchamos. Hola, ¿se ve ahí? Sí, se ve. Claro. ¿Qué tal, Horacio? Don Conrado Kurz, el que les dije que trabajaba con este aparato, mirá. Sí. Con este mismo aparato, digo, para que te agarre nostalgia. El profesor Koblar tiene uno, pero tiene uno, en serio, yo lo he modificado para tener a Vulcano, y el amigo Conrado trabajábamos juntos y él le daba manija que los chicos movieran para ver cómo se mueve todo el sistema solar, pero con Vulcano. Nosotros tenemos a Vulcano, este Vulcano. Tenemos el único modelo con Vulcano. Alguna vez lo llevé a Santa Fe, vos lo viste, Jorge, en el LEC, claro que sí. No sé si comentaste de las cámaras intramercuriales, porque con toda esta historia de Mercurio, de Vulcano que no se podía ver porque estaba muy cerca, bueno, había que buscar alguna forma y se creó una cámara intramercurial que era justamente para ver durante los eclipses, otra cámara para buscar justamente en las cercanías del Sol a este famoso Vulcano. Una de esas cámaras fue usada por Charles Perrin en el eclipse del 1912-1914 para justamente comprobar la teoría de Einstein.
de que los rayos de luz se curvaban alrededor del Sol, así que mucho antes que Eddington, si no hubiera sido por el clima, lamentablemente, quizás Perrine habría medido la desviación de los rayos que vio, justamente, otra coincidencia, mañana se cumple un aniversario más de ese descubrimiento, de la corroboración de Einstein, de que justamente los rayos se desvían al pasar por la cercanía del Sol. Y bueno, uno de los primeros que fue Perrine con el Observatorio de Córdoba, cuando iban a hacer la observación del eclipse de 1912, era el único equipo que estaba preparado para medir esa desviación. Tenía, justamente como Perrine había trabajado en el Observatorio de Lick, le facilitaron, le prestaron una cámara para poder, estas intramercuriales, obviamente ya después de 3 eclipses dijeron, no, acá no hay nada, y ¿para qué usamos la cámara intramercurial? Para tratar de descubrir la desviación de la luz que predecía la teoría de Einstein. Y las dos... No estaba Vulcano, ¿no? La cámara que usaron para sacar a Vulcano, no estaba Vulcano. ¿Para qué usamos todo esto? Había que justificarlo, porque eso era dinero de la gente. Entonces ya, no, lo vamos a usar para esto ahora. Y bueno, justamente vos mencionabas 2 estrellas, dos puntos, que eran 2, en realidad lo que se descubrió después que eran 2 estrellas de la constelación de Cáncer, Sí. que lo que habían observado es que no eran objetos girando alrededor del Sol, sino que eran 2 estrellas que estaban cerca del Sol en ese momento. Teta y Zeta. Exacto. Lo tengo anotado, me lo acuerdo, lo tengo anotado. Teta y Zeta de Cáncer. Y hablando de Spock, se descubrió un planeta, pero está en duda ahora si existe realmente o no, en 40 Eridani, que supuestamente, según Roddenberry, era el planeta original de Spock, era alrededor de 40 Eridani. En el 2018 se anunció el descubrimiento del supuesto vulcano de Spock, pero por ahora permanece en la duda porque algunos dicen que en realidad tiene que ver con 40. el... 40 Eridani. 40 Eridani. Es más, hay una carta que escribieron justamente Roddenberry y otros más a Stadion Teleco para justificar por qué era esa estrella, porque era parecida al Sol. Roddenberry es el productor y creador de Star Trek. Decilo, Exactamente. no todos conocen la serie de televisión Star Trek. El creador se llama Roddenberry. Gracias, Conrado. Sí, un abrazo enorme y bueno, a ver cuándo volvemos con el LEC. ¿Cómo no? Gracias, Conrado. Muchas gracias. Le doy la palabra a Jorge, que tiene la mano levantada. Jorge. Una miscelánea nomás. El planetario que tenemos en el CODE, que es muy similar al tuyo, prácticamente no lo veo bien desde acá, pero lo recuerdo bastante parecido. No tiene a Vulcano, pero tampoco tenía Plutón, porque es de 1905 el origen de ese planetario, de origen francés, y un día se me ocurrió agregarlo a Plutón, porque me decían todo, pero ¿cómo 8 planetas si hay 9, falta uno? Bueno, entonces me las ingenié con un alambre, bien derecho, en fin, agregué a Plutón, y después del 2006 lo tuve que sacar, porque me decían, ¿cómo 9 planetas si hay 8? Así que bueno, en 1905 estaba actualizado. Está modificado, es igual, ¿eh? Es igual que tenés. Pesa El una mismo tonelada. es. Muy Exactamente. viejo, todo de bronce, todo bronce. Sí, yo lo que hice fue pintar los planetas ahí, darle un poco de color a Acá cada el uno único de ellos. pintado es Vulcano, porque acá este es el único que tiene a Vulcano. Bueno, un abrazo, Horacio. Ya vamos a ir a ver al Y chiquito, para yo todos. sé que voy para allá. Ya vamos a tener el planetario pronto, este año en octubre quizás, ya inaugurando el planetario digital del CODE, con todo un edificio remodelado. Lo que viste vos en su momento no existe más nada, es todo nuevo, así que bueno, estamos muy contentos esperando ese momento y para poder recibirlos a todos acá en Santa Fe. Mientras esté el chiquito abierto, vamos. Por supuesto, Una parrilla fantástica. el pretexto de la inauguración del planetario va a ser ir a Chiquito. Obvio. Muchas gracias a todos por regalarle a la astronomía un ratito de un domingo de otoño aquí. Gracias. Así que les agradezco mucho. Sí. Gracias, Horacio. Voy a compartir finalmente algunas cosas aquí para ya despedirnos. A ver, vamos a ver. Vamos por partes.
Ya. Antes que nada, compartieron en el chat. Bueno, Alan Carciente nos compartió este link: Vulcano, el planeta fantasma, buscado por más de medio siglo, que Einstein expulsó del cielo. Así, esto está en la página de BBC News Mundo. Así que bueno, hay que leerlo. Ahí está. ¿Ven? O sea, no fue Einstein quien sacó a Vulcano, ¿ven? Estas cosas se cuentan, cada uno tiene intereses diferentes. No fue Einstein. Bueno. Luego también Rodrigo nos compartió. Gracias, Mónica. ¿Ya? No me está hablando uno. A ver. Rodrigo nos compartió el número 67 de la revista Universo de la Aliada, donde hay un artículo de Horacio Pinanelli que es Los nombres del cielo. Así que están cordialmente invitados a descargarlo. Bueno, a ver cómo hago de acá. Ya. A ver, en un segundo les muestro cómo se descarga, pues siempre les pongo el enlace de la revista Universo. Bueno, también vámonos aquí allá a la parte final. Agradecemos como todas las semanas a nuestro amigo Juan Carlos Flores, propietario de la página Rastros de Guerra, quien gentilmente nos presta su plataforma Zoom ya desde hace 3 años, ya prácticamente, bueno, bastante tiempo, y gracias a él podemos hacer los Zoom días, los días de semana, los domingos, grabar las charlas. Así que muchas gracias a Juan Carlos. También otorgamos este diploma virtual al profesor Horacio Pinanelli, que se lo vamos a enviar a su correo, por la excelente charla de hoy denominada Vulcano, hoy 28 de mayo. Horacio, unas palabras, por favor. Nada, vuelvo a estar agradecido. Nos vemos la próxima vez con otra historia fascinante, que es una historia de la astronomía. Y cualquier duda, inquietud, ustedes saben dónde encontrarme, en la Ilíada, y podemos conversar sobre estos temas o los que quieran. Yo solamente les insisto que les cuenten estas historias a sus estudiantes, a la gente que les guste la astronomía, porque en ellas está el espíritu de la ciencia y de esta ciencia en particular. Y finalmente, si el mundo es redondo, nos vamos a volver a encontrar. Hasta pronto. Gracias. Y para quienes deseen un certificado de asistencia a esta charla, pueden escribir al correo charlas.liada@gmail.com, charlas.liada@gmail.com, y se lo vamos a enviar. Esta charla llega gracias al trabajo conjunto del equipo de charlas de la Aliada, compuesto por el profesor Jorge Cowland desde Santa Fe, Argentina, y este servidor Manuel Rojas desde Lima, Perú. Rápidamente nos vamos a los últimos. Bueno, esta charla está siendo grabada, va a ser subida a nuestro canal de YouTube, Eliada TV. Ahí están todas las charlas anteriores, ya más de 100, así que pueden ustedes hacer una maratón de videos astronómicos las veces que quieran, ¿no? Sí, y se les agradecerá compartir estas charlas y, bueno, darnos los créditos respectivos. Y también mostrarles el canal de YouTube de Juan Carlos, Rastros de Guerra, auspiciador de este ciclo de charlas, donde hay varios videos de historia militar peruana y sudamericana en general. Y si, bueno, no quieren ver videos tan largos, he visto que Juan Carlos también ha aumentado una sección de videos cortos, mini videos, ahí mostrando diversos tipos de armamento de guerra del siglo XIX, ahí, no sé, haciendo experimentos con cañones, proyectiles. Juan Carlos cualquier día va a volar por estar haciendo sucesos. Pero bueno, ahí está Juan Carlos. Luego, bueno, estamos aquí. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana y estamos en contacto. Gracias, Horacio. Gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, Mónica. Chao. Chao, chao. Gracias.